personas que construyen una identidad tan convincente que nadie se detiene a mirar lo que hay debajo. En Bilbao, durante años, un hombre fue respetado, admirado e incluso temido dentro de ciertos círculos de artes marciales. Era conocido como un maestro, un referente, alguien disciplinado. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida se escondía otra realidad completamente distinta. Cuando la verdad salió a la luz, la historia dejó de ser la de un instructor respetado para convertirse en uno de los casos criminales más inquietantes de España reciente. El caso de hoy es un caso que estremeció a toda España. Una historia oscura que se esconde tras la apariencia de disciplina, filosofía y control mental. Un relato donde nada es lo que parece, y donde la confianza se convierte en la herramienta más peligrosa. Hoy nos adentramos en la vida de Juan Carlos Aguilar, conocido por muchos como el falso monje Shaolin. Un hombre que construyó una imagen de sabiduría y espiritualidad mientras ocultaba una realidad mucho más perturbadora. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es fácil de asimilar. Sin más dilación, comencemos. Juan Carlos Aguilar había construido una identidad muy definida. Se presentaba como experto en artes marciales, vinculado a disciplinas orientales y con una fuerte imagen de autoridad física y mental. Su gimnasio y su entorno funcionaban como un espacio donde muchas personas confiaban en él. Su palabra tenía peso, su presencia imponía respeto, y su figura parecía encajar perfectamente en el papel que interpretaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos elementos empezaron a no encajar del todo. Su vida privada era hermética. Su comportamiento, en ocasiones, resultaba difícil de entender para quienes lo rodeaban. Pero nada hacía prever lo que realmente ocurría fuera de esa imagen pública. Juan Carlos tenía una doble vida. Detrás de esa fachada, existía una realidad completamente diferente. La investigación posterior revelaría que Aguilar no solo llevaba una vida paralela, sino que utilizaba su posición de confianza para acercarse a víctimas vulnerables. El caso dio un giro cuando una mujer denunció haber sido retenida contra su voluntad. Esa denuncia fue el punto de partida de una investigación mucho más amplia que acabaría destapando una situación mucho más grave. A partir de ese momento, la figura del maestro Shaolin, Juan Aguilar, comenzó a desmoronarse. Una de las mujeres implicadas en el caso perdió la vida tras ser llevada al entorno privado del acusado. Lo que la investigación reconstruyó es que, una vez allí, la situación cambió completamente. El espacio que parecía seguro dejó de serlo. No hubo testigos directos de lo ocurrido dentro, pero los indicios recogidos y el análisis forense permitieron establecer que se trató de una agresión mortal. La víctima no volvió a salir con vida de ese lugar. Su caso se convirtió en el eje central del procedimiento judicial. La segunda víctima, en otro momento, otra mujer se vio involucrada en circunstancias similares. Según su testimonio posterior, la situación derivó a un episodio de retención y violencia. Sin embargo, en este caso, la víctima logró sobrevivir. Ese hecho fue decisivo. Su declaración permitió a los investigadores entender que no se trataba de un incidente aislado, sino de un patrón de comportamiento más amplio. Fue ella quien, al salir de la situación, puso en marcha la alerta que terminó activando la investigación. A medida que avanzaba el caso, los investigadores fueron trazando una secuencia común. Acercamientos basados en la confianza, un entorno privado controlado por el acusado, aislamiento de las víctimas, situaciones de violencia sin presencia de terceros. Este patrón permitió vincular los hechos y reconstruir lo ocurrido, pese a la falta de testigos directos. Las víctimas no solo describieron los hechos, sino también el impacto psicológico posterior. El entorno descrito era de aislamiento, miedo y confusión. Muchas de ellas tardaron en comprender la gravedad de lo que había ocurrido, en parte por la posición de poder que ejercía el acusado. Los testimonios fueron fundamentales para reconstruir la cronología de los acontecimientos y entender cómo se desarrollaba su comportamiento. Finalmente, Aguilar fue detenido por las autoridades en Bilbao. La investigación judicial reunió declaraciones, pruebas y reconstrucciones que permitieron llevar el caso ante los tribunales. Durante el proceso, se analizaron no solo los hechos, sino también el perfil psicológico del acusado, intentando entender cómo una persona con una vida aparentemente normal había podido desarrollar una conducta tan grave. Uno de los aspectos más estudiados del caso fue la dualidad del acusado. Por un lado, una imagen pública de disciplina,
control y respeto. Pero por otro, un comportamiento privado completamente opuesto, basado en el abuso de poder y la manipulación. Este tipo de perfiles plantea una cuestión compleja. ¿Cómo ciertas personas pueden construir identidades sociales tan sólidas que ocultan conductas profundamente problemáticas? El caso de Juan Carlos Aguilar no solo es una historia criminal, sino también una reflexión sobre la confianza, la percepción y los límites entre la imagen pública y la realidad. En muchas ocasiones, lo más inquietante no es lo evidente, sino lo que permanece oculto durante años a plena vista. Y el 30 de abril de 2015, la Audiencia Provincial de Vizcaya condenó a Juan Carlos Aguilar a 38 años de prisión por el asesinato de 2 mujeres en Bilbao en 2013. El tribunal le impuso 19 años de cárcel por cada uno de los 2 asesinatos, ambos considerados cometidos con alevosía, lo que significa que las víctimas se encontraban en situación de indefensión en el momento de los hechos. El jurado popular lo declaró culpable por unanimidad, aunque no se consideró probado el ensañamiento en todos los casos, algo que la acusación sí había solicitado. Además de la pena de prisión, se estableció una indemnización económica de aproximadamente 397.000 euros a las familias de las víctimas. Tras un juicio mediático y complejo, el jurado no tuvo dudas sobre su culpabilidad. Sin embargo, el debate se centró en el grado de crueldad de los hechos, lo que influyó en la sentencia final. Finalmente, la justicia lo condenó a una de las penas más altas posibles dentro del marco legal español para este tipo de delitos. Este caso deja una idea incómoda, pero necesaria. La realidad no siempre se esconde en lo oscuro. A veces está justo delante de nosotros, integrada en lo cotidiano, protegida por la confianza que damos casi sin cuestionar. La historia de Juan Carlos Aguilar no es solo la de un crimen, es también la de una reconstrucción. La construcción de una identidad que, desde fuera, parecía sólida, respetable, incluso admirable. Una figura asociada a disciplina, a control, a conocimiento. Y precisamente por eso resulta difícil de asimilar lo que después se descubrió en Bilbao. Porque cuando una persona encarna un rol de autoridad o de respeto social, nuestra tendencia natural es bajar la guardia. Asumimos que la imagen pública refleja la realidad interna. Y ese es uno de los puntos más delicados que este caso pone sobre la mesa. La confianza no es algo que se desaparece de forma brusca, se construye poco a poco, y también puede ser utilizada del mismo modo. Lo más inquietante no es solo lo ocurrido, sino cómo pudo sostenerse una doble de realidad, durante tanto tiempo sin ser detectada. Una vida visible, reconocida por algunos, y otra completamente distinta, que solo salió a la luz cuando ya era demasiado tarde para una de las víctimas. En este tipo de historias, es fácil centrarse únicamente en los hechos finales, en el impacto o en la magnitud del daño. Pero quizá lo verdaderamente importante es entender el contexto humano que permite que algo así ocurra. No desde la excusa, sino desde la comprensión. Porque solo entendiendo cómo se rompen los límites de la confianza podemos aprender a reconocerlos antes de que sea tarde. También es inevitable pensar en las víctimas, en cómo una decisión cotidiana, aparentemente normal, puede convertirse en un punto de no retorno. Cómo la confianza depositada en una figura aparentemente segura puede transformarse en una situación de la que ya no hay salida. Y al mismo tiempo, este caso también habla de resistencia, de la importancia de una voz que logra salir, de un testimonio que permite detener una cadena de hechos que, de otro modo, quizá habría continuado en silencio. Esa parte también forma parte de la historia, aunque a veces se menciona menos. Al final, lo que queda no es solo el recuerdo de lo ocurrido, sino una advertencia silenciosa, no en el sentido del miedo constante, sino en el de la conciencia. La conciencia de que las apariencias pueden ser solo una parte de la realidad, y de que la confianza, por valiosa que sea, también necesita límites, observación y sentido crítico. Este caso no debería recordarse solo por lo que ocurrió, sino por lo que nos obliga a pensar sobre las personas, sobre las máscaras sociales y sobre lo fácil que es confundir lo que vemos con lo que realmente es. Y quizá esa sea la lección más difícil de todas, que incluso en los entornos más normales, más cercanos y más cotidianos, es necesario mantener siempre la capacidad de observar, de cuestionar y de no dar nada por hecho. Y esta es la historia de hoy, la de un entrenador de artes marciales que durante años mantuvo una doble vida que nadie en su entorno llegó a imaginar. Una figura que, a simple vista,
representaba disciplina, control y respeto, pero que escondía una realidad completamente distinta detrás de esa imagen. Si te ha gustado este tipo de vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like, compartirlo y comentar qué opinas. También puedes seguirme en mis otras redes sociales como en TikTok, donde subo otro tipo de contenido relacionado con historias reales y casos impactantes. Recuerda que aquí narramos lo que otros prefieren olvidar. Sin más dilación, hasta el próximo vídeo. Chao.